Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Seguimos pues con el libro de las bienaventuranzas. Nos habíamos quedado en los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y la otra bienaventuranza que está en Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Siempre la palabra de Dios tenemos que debe ser práctica en nuestra vida, porque Dios no ha puesto las cosas diciendo tú tienes esta condición, nacido de bebé, y bien, pues te lo mereces. No, todas las cosas que nos ha dado Dios y nos demanda es porque tenemos que ponerlas en práctica, ejercitarnos permanentemente en ellas. De acuerdo, en la práctica constante, como la mujer que quiere mantener limpia su casa, pues la barre todos los días. La mujer que quiere ser buena cocinera, pues practica todos los días la cocina. Y los hombres que queremos entrar al reino de los cielos, pues tenemos que practicar todos los días la palabra de Dios. Y esto de misericordiosos, vuelve a utilizar Mateo una formulación absoluta y universal, aplicada para todos, para todo ser humano en cualquier tiempo. No es solamente para un tiempo determinado de la historia de la humanidad, sino para todos los tiempos. Está lleno de una sapiencia extraordinaria, y no nos lleva esto a santificarnos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tenemos que encuadrarla dentro del contexto literario, porque tenemos que decir, oye, ¿y quiénes son estos misericordiosos? ¿A quién podemos identificarlo como misericordioso? ¿O cómo llego a ser yo misericordioso? Porque eso tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo llego yo a ser misericordioso? Y la palabra misericordia nos expresa dos cosas. Tengo misericordia, porque tengo misericordia. Una de las cosas que primero hago es perdonar las ofensas. Y perdonar las ofensas está en Mateo 9:13, Mateo 12:17, Mateo 18:33, Mateo 23:23. Perdonar las ofensas es parte de la misericordia. Tuviste piedad de mí, me perdonaste las deudas que no puedo pagarte, me perdonaste los insultos, me perdonaste el maltrato, me perdonaste el golpe, me perdonaste las palabras crueles que fui contigo, me perdonaste las ofensas. En todas las líneas generales, porque nos ofendemos mucho unos a otros. Muchas veces hemos ofendido porque somos personas orgullosas y despreciativas. Tenemos que perdonar mucho, demasiado. Hoy los hijos gritan a sus padres. Hay que perdonarlos, sí, pero también corregirlos. Pero quiero que nos sentemos ahí, nos concentremos en lo que es propiamente la misericordia. Entonces, la persona que es misericordiosa tiene que perdonar las ofensas. Y hay ofensas demasiado graves en el mundo. Hay ofensas que van a doler demasiado. Y esas hay que perdonarlas. Y también perdonarse a uno mismo. Recuerden que el perdonarse a uno mismo, porque a veces decimos no, y Dios ya no me va a perdonar. No. No saquemos dentro del contexto de el hombre malvado, carnal, que está en nosotros, que quiere hablarnos así,
o el enemigo, de acuerdo al tentador, Cristo vino y pagó por todos tus pecados. ¿De acuerdo? Recuerden siempre al rey David, que pecó terriblemente, mandó a asesinar a un hombre, se acostó con su mujer, le hizo un hijo, y fue un pecado terrible. Y Pedro, que lo traicionó. Pero ambos, Cristo perdonó. Y fíjense, a pesar de la alta traición que recibió Cristo de Pedro, lo hizo a él, el primer pastor directamente elegido por el Señor para apacentar las ovejas. Es decir, es más, le dio el cargo más alto que había. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, dice también mucho ama. Entonces, la misericordia es ama. Entonces, la misericordia es perdonar. Pero si quisiéramos un poco profundizar la misericordia, es como aquellos ciegos que piden al Señor que les cure. Pedir en el sentido que necesito, Señor, de ti, necesito que no me quites la vida, que me orientes en mi vida. Ten compasión de mí, porque la misericordia que pedimos de Dios es un poco la justicia y el amor de Dios que sobrepasa todo, que es incondicional. Pero es una cosa que nosotros tenemos que practicarlo, es decir, nosotros tenemos que perdonar a las ofensas. Tenemos que tener compasión con las personas. En el Talmud dice que quien tiene misericordia de los hombres, se tiene misericordia en el cielo. Esta excelencia de la necesidad de practicar la misericordia es para que sepan que Dios tendrá misericordia con nosotros. Porque Dios está diciendo: mira, yo sé lo que tú haces y tengo todos tus secretos de lo que haces, pero si tú sabes perdonar, si tú perdonas las ofensas, si tú limpias tu corazón, yo tendré misericordia contigo. Perdona, yo te perdono. Ten compasión de las otras personas. ¿Cuántas personas, tal vez sin querer, le debemos dinero? ¿Y cuántas personas nos han robado? Pues hay que tener misericordia, porque hay momentos en que no hay dinero. Hay momentos en que no hay que comer o que beber. Y esto no se hace con un fin moralizante, es con un fin de justicia. Hoy en día pues han utilizado el término moral. No es un término moral o una persona inmoral, es un término que se tiene que emplear dentro de lo que es práctica de la justicia, hacernos justos, porque esa es una bienaventuranza. Feliz, dice, feliz el hombre que es misericordioso, feliz el que sabe perdonar. El otro día conversaba con un señor y me decía: no puedo caminar, ore por mí. Y le dije: perdona a todos los que más cólera te dan, a todos los que te han puesto tu espíritu en cólera, con ira. Perdónalos de corazón, sea lo que sea: deuda, dinero, apropiación, robo, no sé, infidelidad, adulterio, lo que quieras. Lo hizo, y después de un rato me dijo: ya estoy empezando a caminar. Ve, el Señor nos pide los actos de misericordia, porque son muchas veces nuestros propios pecados los que nos lastiman,
los que nos hacen daño. La exigencia de la misericordia debemos de esforzarnos en practicarla, porque se ha introducido dentro de las bienaventuranzas para tener esa bienvenida al reino de los cielos. Es importante practicar la compasión, el perdón. Por eso Jesucristo dice que tendrá misericordia. Nosotros no encontramos otra causa para ingresar al reino de los cielos más que por la misericordia del Señor. No hay otra causal. Es lo poco que entiendo de la palabra de Dios, que si es que Dios no tiene misericordia, nosotros no ingresamos. Porque no hay nadie nacido de mujer que sea puro. Y solamente por un acto de misericordia del Señor entran. Y solamente por un acto de misericordia del Señor entraremos al reino de los cielos. Así que, hermanos, a poner en práctica el perdonar las ofensas y el tener compasión con las personas. ¿Cuántas personas están sufriendo en el mundo? ¿Cuántas personas están siendo atormentadas? No solamente porque les falta el dinero, por estar solos, por estar abandonados, por no tener quien los guíe o los oriente. Hay que tener compasión de tanta gente que va a cultos de iglesias donde los pastores mienten y engañan. Y hay que tener compasión por esos hombres que mienten y engañan, porque la Escritura dice que recibirán un castigo terrible. Que lean y vivan según la palabra, no haciendo su voluntad, sino la voluntad que está escrita dentro de la Escritura. Por eso esta bienaventuranza es maravillosa. La misericordia, si la practicamos, si la ponemos en ejercicio diario en nuestra vida, entonces Dios también tendrá compasión de nosotros y misericordia. La otra bienaventuranza que tenemos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Wow. A veces resulta difícil de aceptar o creer, ¿verdad? Dice, los puros de corazón veremos a Dios. No especifica tiempo. Pareciera que verán posteriormente. ¿Qué quiere decir? Que los demás no lo verán, los que no son limpios. No dice eso. Lo que está aclarando la importancia legal de ser puro de corazón. Y entonces, ¿cómo podemos ver la faz de nuestro Creador? Porque veremos a Dios. Eso es lo que dice: manos limpias y puro de corazón. Pero ¿qué podríamos entender de ser puro de corazón? ¿De acuerdo? Si tenemos varias cosas, una de las primeras cosas que está escrito, por ejemplo, en Job 25:4, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será puro el que nace de mujer? ¿Cómo seremos puros? ¿Ven? Qué difícil. Pero en la bienaventuranza dice que los limpios de corazón verán a Dios. Los puros, los limpios. ¿Ve? Los puros de corazón, los limpios de corazón. En el Salmo 24:4 dice: el de manos limpias y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y entonces tenemos que debemos ser puros de corazón. Y cuando dice: has amado tus mandamientos más que el oro
y más que el oro muy puro. Cuando nosotros amamos a Dios más que al dinero, más que a las cosas materiales, entonces estamos entrando en un grado de pureza o limpieza. Como lo quieran entender los limpios, de pureza o limpieza. Cuando no mezclamos la palabra de Dios con filosofías humanas, estamos limpios y puros. Cuando nosotros, como dice Proverbios 8:10, recibimos la enseñanza antes que la plata y ciencia antes que el oro puro. ¿Ve? La enseñanza, recibir la palabra de Dios antes que el dinero y la ciencia de Dios antes que el oro puro, nuestro corazón se hace limpio. Lo que ocurre en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, todo eso es lo que nos hace puros. Porque, digamos, una persona que diga, hoy, no sé, siento que me voy a morir, estoy pensando, no, porque la vida es de Dios y no debe haber en ti la aflicción. Y si hay aflicción es porque le estás escuchando a tu voz interior, que es el ser carnal, o al enemigo. Y tú no puedes permitirte, porque Dios es vida. En Dios hay un gozo espiritual. En Dios hay una paz que es contrario a lo que dice la voz interior. Por eso nosotros, dice, hemos amado tus mandamientos. Y Jesucristo dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Es decir, tengo que obedecer los mandamientos. ¿Qué debo buscar? Oye, ¿necesito un carro o primero la palabra de Dios? Cuando uno tiene que tomar esas decisiones, en lo personal digo, ¿qué pasaría si ahorita tengo 80 millones de dólares? Y tengo la salud perfectísima. Y mañana me pide Dios mi alma. ¿De qué me valen los 80 millones de dólares? ¿Y de qué me vale una salud perfecta? ¿Ve? Pero sí vale de mucho tener el corazón puro. Vale de mucho porque dice que veremos el rostro del Señor. Wow, no es mi salud, no es mi economía, no es mis buenas relaciones las que me van a llevar a ver el rostro de Dios, sino mi grado de pureza. ¿Ve? En Salmo 119, versículo 127 dice, porque he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. ¿Ve? Amar más, obedecer, desearlo. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Quiero dinero? ¿Quiero buena salud? ¿O quiero obedecer los mandamientos del Señor? ¿O quiero que mi relación con Dios esté de la forma más pura, más limpia? Porque eso es lo que nos salva, el corazón limpio. Por eso dice en Proverbios, reitero, recibid enseñanza. Debemos recibir, prefiero aprender la palabra de Dios y la ciencia de Dios. Porque todas estas cosas nos van a llevar a purificar nuestros pensamientos. ¿Hay alguien que lo quiera hacer un pastor? No. ¿Habrá pastores extraordinariamente buenos? Pues sí. ¿Habrá pastores que sean fieles a Dios? Sí. Así como hay malos, también hay buenos. Pero es tu relación, es cada uno con una relación con Dios la que nos va a salvar. No nos salva un ser humano. El que salva es Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso, todo esto que vamos escuchando y leyendo a través de las Escrituras, y dice, feliz el hombre de corazón limpio,
el limpio de corazón. Qué extraordinario cuando uno va escuchando y aprendiendo las palabras de Dios. ¿De acuerdo? Nosotros por eso tenemos que cumplir la justicia. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos limpie todo y que salga todo el hombre viejo, la ira, la cólera, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la ira, la contienda. Todo eso tenemos que dejarlo morir, que salga de nuestra mente, que salgan de nuestros pensamientos, que salgan de nuestras emociones. Y por supuesto que podemos, sí. ¿Es fácil? Muchas veces no. Te pregunto, ¿yo puedo ser el mejor jugador de fútbol porque hoy día me esforcé 5 minutos o 10 minutos o 1 hora, 2 horas? No. Tengo que hacer. Los grandes futbolistas que juegan el mundial es porque practican el deporte muchas horas, tienen mucha vida disciplinada, mucho orden en su vida, tanto físico, alimentario y mental. Y fíjense estos atletas que compiten, si lo hacen para conseguir cosas humanas. Imagínense lo que tenemos que hacer nosotros para aspirar al reino de los cielos. Ver a Dios. Entonces tenemos que también esforzarnos con una disciplina dura, estricta, esforzada, en también todo esto, que es disciplina, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros hábitos de dormir, en nuestros hábitos de levantarnos, en cuidar nuestro cuerpo, en cuidar nuestra salud, pero sobre todo en edificar nuestra salud, pero sobre todo en edificar nuestra mente, en hacer crecer nuestra ciencia, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, para que con ella actuemos. Reitero, hay libros como libros que dicen la inteligencia emocional, que el hombre debe controlar sus emociones, por supuesto, y es lo que Dios lo ha dicho desde el principio, más de 6.000 años, más de 4.000 años atrás, que nosotros podemos controlar nuestras emociones, porque habla el corazón es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, y todo eso lo podemos controlar. Que es una batalla, sí, porque posiblemente Dios nos ha llamado a la edad de 20 o 30 años a las cosas de Dios. Tal vez nos llamó y tocó la puerta de niños, pero fuimos desobedientes y testarudos. Pero Él, como tiene misericordia, insistió 30 años a nuestra vida, y por eso tenemos que dejar todo esto para vivir como pide la Biblia. El limpio de corazón verá y verá, dice a Dios, porque verán a Dios. No habla de uno, habla de muchos. Todo esto, pues, hermanos, sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que nos sirva para edificarnos y ponerlo en práctica, para que juntos nos apoyemos todos como hermanos, en cogernos también de las manos y darnos alientos y corregirnos y exhortarnos para vivir según Cristo nos mandó. En el nombre de Cristo Jesús mi Señor. Amén.